Hoy en esta semana vamos a comenzar con el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis. Este libro ha tenido varios nombres, o se le conoce por varios nombres, como el libro del Apocalipsis, otros lo conocen como el libro del Apocalipsis de San Juan y otros libro de Revelaciones. Es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia completa. También es conocido como Revelaciones de Jesucristo, por el título que al principio da a este libro. Y en algunos círculos protestantes, simplemente como Revelación o Libro de las Revelaciones. Por su género literario, es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos complica la tarea de interpretar la totalidad del texto y como tal ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debates a lo largo de toda la historia. En cuestión de la autoría, el autor se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan y en condición de desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, por dar testimonio de Jesús. Así lo expresa en el primer capítulo, versículo 9 del libro del Apocalipsis. La coincidencia de este nombre con el nombre de Juan el Evangelista y el autor de otros escritos del Nuevo Testamento es de gran parte la razón por la cual se atribuye el libro de manera tradicional al apóstol San Juan, a quien también se le atribuyen el cuarto evangelio y las 3 cartas que ya hemos meditado anteriormente. Sin embargo, en el Apocalipsis, el autor solo menciona su nombre, sin identificarse nunca con el mismo apóstol Juan de los evangelios, o que se trate siquiera del mismo autor de los otros escritos atribuidos al apóstol. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva o padres apostólicos de los primeros siglos, como San Papías, San Hipólito, San Irineo, San Policarpo, San Justino y otros más, afirman que el autor de este libro inspirado era el propio Juan el Evangelista, el discípulo del Señor. En el año 633, el Cuarto Concilio de Toledo intentó despejar la duda creada recién a partir del último tramo del siglo III, cuando ya no vivía ningún discípulo que hubiese tratado o conocido al autor del Cuarto Evangelio. Afirmó que el Apocalipsis era obra del evangelista y que debía tenerse por obra divina y ciertamente canónica, fulminando la excomunión a quienes lo negasen. De manera tal que la Iglesia Católica considera normalmente al libro como de autoría del apóstol Juan, llamado también evangelista, de que se trata de un libro divinamente inspirado y de que forma parte de la Sagrada Escritura, por la cual debe de ser creída con fe católica. De cualquier manera, una corriente dentro de las investigaciones modernas suele agrupar los escritos atribuidos a Juan y algunos llegan a afirmar que pertenecen a una supuesta comunidad denominada joánica. Esta postura no indicaría necesariamente la autoría directa del apóstol Juan, pero sí que una comunidad, ya sea fundada por él o fuertemente influida por él, sería la que generaría estos documentos. Así sostiene que, aunque Juan no hubiera sido el que escribió de puño y letra el Apocalipsis, sería como si lo hubiese hecho a través de esta comunidad. También
piensan que asignar como autor de las obras a un personaje de renombre era común en la tradición de la literatura apocalíptica, no para darle un crédito extra, aunque falso, a la obra, sino porque de hecho el autor verdadero se identifica plenamente con el personaje que se marca como autor de la obra. En cuanto al contexto de su escritura, históricamente se sabe que el Apocalipsis o Revelaciones fue escrito a finales del siglo I o principios del siglo II, cuando las persecuciones romanas contra los cristianos se hicieron más crueles, en tiempos del emperador Domiciano, que fue César del Imperio Romano a fines del siglo I. Este, como algunos otros emperadores, exigían, ya sea por simple vanidad o como estrategia de coerción a sus súbditos, que sus estatuas fueran adornadas a lo largo de todo el imperio, cosa que los cristianos se negaban a hacer por motivos religiosos. Los césares, que se autoproclamaban Señor de señores, además de hijos de Dios, títulos que los cristianos reservan exclusivamente para Jesucristo. Por ello, el Apocalipsis conllevaría también un trasfondo histórico que haría referencias múltiples a estas persecuciones y a los consejos que el autor daría a sus lectores cristianos de mantenerse en la fe para poder soportar con fortaleza las angustias, poniendo la esperanza final en la Nueva Jerusalén como premio seguro para los que fueran firmes. La siguiente es una lista incompleta de algunas fechas importantes a tener en cuenta en el contexto histórico de la escritura del Apocalipsis. Por ejemplo, década de los años 30, muerte y resurrección de Jesús. Años 60, probables fechas de la muerte de los apóstoles Simón, Pedro y Pablo de Tarso. Persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Del año 70 a 73, destrucción por parte de los romanos del Templo de Jerusalén y expulsión de los judíos de Jerusalén. Después del año 73, los conflictos crecen entre cristianos y judíos. Para los años 90, en que posiblemente fue escrito el Apocalipsis, la separación es casi completa. De los años 91 a 96, Domiciano es el emperador de Roma e impone con fuerza el culto divinizante del emperador, por lo cual desató diferentes persecuciones contra los cristianos. ¿Por qué es importante conocer este contexto? Para entender el uso de los distintos símbolos que expresa el libro y además para saber cómo animar a los diferentes cristianos sin que estos fueran perseguidos. En cuanto a la canonicidad, el Apocalipsis es considerado uno de los libros más controvertidos y difíciles de la Biblia por la variedad de posibles interpretaciones de los significados de los nombres, eventos y símbolos que narran. La admisión de este texto en el canon bíblico del Nuevo Testamento no fue nada fácil. La polémica entre los padres de la Iglesia respecto a la canonicidad del Apocalipsis duró varios siglos. Reconocimiento y aceptación de este libro. A finales del siglo II, el Apocalipsis fue reconocido por los representantes de las iglesias, principalmente como una obra del apóstol Juan. En Asia Menor, Melitón, el obispo de Sardés, reconoció el Apocalipsis de Juan y escribió un comentario sobre él. Eusebio de Cesarea y también San Ireneo de León creían firmemente en su autoridad divina y apostólica. En África, Tertuliano citó frecuentemente el Apocalipsis, sin dudas aparentes sobre su autenticidad,
y en Roma, San Hipólito asignó una autoría al apóstol Juan, y el fragmento muratoriano lo enumera junto con otras escrituras canónicas. El Apocalipsis en Alejandría, Clemente y Orígenes creían sin vacilación en que el autor era el apóstol Juan. Atanasio, obispo de Alejandría, también pone a Juan como el autor, así como Juan de Damasceno, y en Occidente el decreto del Papa Dámaso I en el año 382, confirmado luego por el Sínodo de Hipona en el 393 y el Concilio de Cartago en el 397, el Concilio de Florencia en 1442 y finalmente el Concilio de Trento en 1546, junto con los demás escritos del Nuevo Testamento, fue aceptado el Apocalipsis. En Oriente fue incluido en el canon después de mucha polémica que se prolongó hasta el siglo IX, comenzando desde el siglo III, aunque es el único libro del Nuevo Testamento que no es leído como parte de la liturgia en la Iglesia Ortodoxa. Adversarios de la canonicidad del Apocalipsis. Algunos, como Romano Cayo a principios del siglo III, rechazaron el Apocalipsis por fomentar el mileniarismo. El antagonista más importante de la autoría del Apocalipsis fue Dionisio, obispo de Alejandría, discípulo de Orígenes. Él no se oponía a la idea de que Cerinto fuese el autor del Apocalipsis, como se puede leer en su obra sobre las promesas. Esta es la doctrina que enseñaba Cerinto: el reino de Cristo será terrenal, y como amaba el cuerpo y era del todo carnal, imaginaba que iba a encontrar aquellas satisfacciones a las que anhelaba, a las del vientre y bajo el vientre, es decir, el comer, el beber, el matrimonio, fiestas, sacrificios, víctimas sagradas, mediante las cuales intentó hacer más aceptable esta tesis. Otro discípulo de Orígenes, Eusebio de Cesarea, discrepaba de su maestro alejandrino al rechazar el Apocalipsis como escrito bíblico, aunque se vio obligado a reconocer casi universal aceptación, afirmando lo siguiente: el Apocalipsis es aceptado por algunos de entre los libros canónicos, pero otros lo rechazan. Cirilo de Jerusalén no lo nombró entre los libros canónicos, tampoco aparece en la lista del Sínodo de la Odisea o en la de Gregorio de Nisanso. Otro argumento en contra de la paternidad apostólica del libro es su omisión de la versión Peshita o la Vulgata siria en arameo. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo y otros obispos argumentaban contra la inclusión de este libro en el Nuevo Testamento. Y en el siglo IX fue incluido junto con el Apocalipsis de Pedro entre los libros discutidos, que después Martín Lutero consideraba este libro como no apostólico ni profético, y decía que Cristo no se enseña ni se sabe de él aquí. Tratado de Lutero. En cuanto a análisis del libro, ¿cómo podemos acercarnos a este libro para poderlo interpretar de una manera adecuada? Sabemos que este género del Apocalipsis que utiliza este autor era precisamente que a través de símbolos e imágenes pudiera expresar sus palabras de ánimo a los cristianos perseguidos sin que fueran descubiertos por los soldados del Imperio Romano. Para ello, la lectura del libro del Apocalipsis se puede hacer en varios planos. Se puede leer de manera literal, simbólico y por su género literario, con el contexto histórico en que fue escrito, por el mensaje de fondo del que habla, etc.
Es necesario comprender todos los niveles para poder entender el libro del Apocalipsis y para evitar interpretarlo solamente desde la perspectiva de actitudes, de los movimientos apocalípticos, que se centran únicamente en el terror que causaría un supuesto fin del mundo. Muchas personas ven en el libro del Apocalipsis como un mensaje de este fin. ¿Cómo aprender de manera literal a leer este libro? Una lectura literal del libro puede dejar distintas impresiones en el lector, pero es importante no quedarse solamente en este nivel, sino profundizar más para una mejor comprensión. Actualmente hay un enfoque hacia la interpretación de un tema y la metodología que hizo posible dicho texto interpretativo. Dicho enfoque implica que cuando un comentarista expone sobre la revelación de Juan, tiene que exponer el criterio y la metodología usada. Es decir, hay algunas partes que se pueden entender de manera clara a través de la lectura. Hay otras que se tienen que leer a partir del género literario, que ayuda a ponerlo dentro del contexto de otros libros bíblicos y no bíblicos, que con una estructura simbólica similar puedan dar luz para entender lo que el autor del libro en realidad haya querido decir al escribirlo. El Apocalipsis de Juan pertenece de hecho al género apocalíptico, aunque presenta algunas características que lo diferencian del resto de la literatura apocalíptica. Es decir, el género literario, para poderlo entender, necesitamos hacerlo a través de los símbolos y los signos que utiliza para poder entender el mensaje que quiere transmitir. El nivel histórico permite también ubicar la época del autor, junto con las crisis y sucesos que podrán haber influido en la escritura, tanto del libro en general como de ciertos pasajes particulares. A nivel simbólico, es posible entender también lo que para el autor representan los numerosos símbolos que aparecen en el libro. Es importante no olvidar que en el último término, el libro es un escrito cristiano y que como tal lleva implícito el mensaje que se encuentra en los evangelios centrado en la persona de Jesús. De hecho, este libro comienza con la figura de este Hijo de Hombre que aparece en el primer capítulo y que va a revelar diferentes situaciones y mensajes para toda la humanidad. Igualmente se puede incluir análisis que contemplen la estructura desde el punto de vista del idioma en que fue escrito, que es el griego. Escuelas de interpretación. La primera escuela desde donde se ha interpretado este libro es la preterista, es decir, subraya el cumplimiento de las promesas del Apocalipsis durante el siglo I. La idealista ve en el Apocalipsis una alegoría del combate espiritual que se realiza en todo fiel en su interior. El futurista, o la escuela futurista, es la que conlleva a identificar algunos personajes del libro del Apocalipsis con personas de la historia. Por ejemplo, algunos autores han identificado a las bestias que aparecen en este libro con Napoleón Bonaparte, con Hitler, con Mao Zedong y Joseph Stalin, etc. Historicista es aquella que sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia particular de la Iglesia. Para Han, todas estas escuelas tienen su razón de ser y su parte de verdad, y aunque dicho autor favorece ante todo la visión preterista, es decir, que
todo ello se cumplió en ese momento de la persecución, no rechaza del todo a las demás escuelas que son presentadas. Según Bani, en el año 1982, desde esta misma perspectiva, el mensaje de todo el libro del Apocalipsis puede actualizarse a la época de cualquier creyente cristiano o más bien de cualquier comunidad de creyentes cristianos, porque todas las citas del libro están siempre dirigidas a un grupo de gente, no a alguien aislado. Y así, desde la perspectiva preterista, la Babilonia que podría haber representado para el autor la Roma perdida de aquel tiempo, una ciudad dominadora, consumista, pagana, podría representar hoy en día un sinnúmero de situaciones particulares similares, identificándola también con ciudades, comunidades o personas que han caído en esa circunstancia. Por eso, dentro del Apocalipsis, el libro de los 7 sellos no lo interpreta, ni lo puede interpretar o siquiera abrir cualquiera, solo el Cordero. Apocalipsis 5:1-8, como diciéndole a la comunidad que siempre el Cordero debe de ser su criterio de discernimiento. Es decir, que hay que aprender a leer este libro desde la persona misma de Jesucristo. Además, se puede reconocer otras escuelas de interpretación del Apocalipsis, como la visión esotérica y la propia de las iglesias como la católica, la ortodoxa oriental, la anglicana, la mormona, algunas de las cuales incluyen elementos de las otras escuelas que se han citado anteriormente, pero se encuentran bien definidas en sus doctrinas y por eso se diferencian. En cuanto a la estructura, podemos encontrar que el libro del Apocalipsis está compuesto por 4 partes principales. Primera, introducción y carta a las iglesias, capítulos del 1 al capítulo 3. El Cordero y los 7 sellos y las trompetas, Apocalipsis capítulo 4 hasta el versículo 11. El dragón y el combate, Apocalipsis 12 hasta el capítulo 20. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y capítulo 22. El libro del Apocalipsis también representa secciones bien diferenciadas en las que los símbolos cambian entre una y otra, aunque conversando un mensaje principal idéntico de esperanza. Por ejemplo, otra forma de esquematizar este libro sería la introducción y la presentación, que es el capítulo 1, el mensaje a las iglesias, que es el capítulos 2 y 3, las teofanías de Dios, Apocalipsis 4, el Cordero, Apocalipsis 5, los 7 sellos, Apocalipsis 6 y 8 capítulos, las 7 trompetas, capítulos 8 al 11, el dragón y las bestias, Apocalipsis 12 y 13 capítulos, los vencedores, Apocalipsis 14 y 15 capítulos, y las 7 copas, Apocalipsis capítulo 16, la prostituta y la caída de Babilonia, capítulos 17 al 19, la derrota, Apocalipsis 20, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22 capítulos. Otra manera también de estructurar el libro es la que se llama septenaria, es decir, grupos divididos en 7 grupos y cada uno de ellos en subgrupos de 7. Empieza con la isla de Patmos y las ciudades de las 7 iglesias de Asia Menor, con un título, un prólogo, las 7 cartas de las iglesias,
los destinatarios, la visión y también los 7 sellos, las 7 trompetas y finalmente la Nueva Jerusalén. Como vemos, en cada una de estas estructuras y lo central de este libro es poder descubrir ese mensaje de esperanza que Jesús quiere darnos a través de distintos modos y maneras de acercarnos a Él. Que ojalá este libro nos vaya llevando a este encuentro con este Jesús que viene para salvarnos. Ya veremos en otro momento esta segunda parte donde entenderemos el mensaje central que Jesús da. Que pasen buenas tardes y que Dios les bendiga.